Bien, gracias. ¿Y usted? Sí, bien, gracias a Dios. Buenas Aquí, tardes, ingeniera. llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo creo que ahora sí ya estamos la mayoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Ya casi que finalizando el día. Ahorita, ¿hay alguien que sea la primera vez que se presenta? Yo soy Ujú. Yo, ingeniera. ingeniera. ¿Quién yo? Yo, Ángel. Ángel, También ajá. yo, Fernando. Ah, Fernando, ya. Bienvenidos. Buenas tardes. Precisamente les iba a crear los grupos en la plataforma, porque la semana pasada ya habíamos definido grupos y también una primera tarea, pero se las voy a subir para esta semana para que la puedan, para los que ya la hicieron, pues ya la tienen y para los que no, pues se van a integrar a los grupos que ya están. Eh, ya habemos, vamos a verificar. Ya hay 27. Todos están en la sección A, solo para validar. Una David, pregunta, ¿los grupos de y, cuántos integrantes ajá, será David, el máximo? habíamos hablado de 5 Ah, y de cinco. había un grupo de 6, creo, eh, de 5, como para que vayan validando ahí a qué grupos se pueden unir. Sí, por favor, alguien si tiene espacio en su grupo, dice Ángel, para que se pueda integrar, si pueden colocar ahí en el chat el grupo de WhatsApp. Max, te agradecería. Ahí se está Max. Vamos a validar. Se acaba de conectar Max. Si puedes agregar tu apellido, por favor, para que yo pueda. Ajá, ya, Néstor. Ahí viene Néstor, vamos a verificar, ya hay 29 conectados. Vamos a validar si los 29. Todos están en la sección A. Max García dice, muchas gracias Max. Y es bueno que coloquen su apellido para que cuando yo tome la asistencia tengan su nombre y su apellido. David, tienes David y David Letona, no sé si tienen es la misma conexión. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Pues no, esa ¿No? parte. Gracias, David. Sí. David Mijangos. Va, coloca tu apellido, por favor, David, para que te pueda ubicar. Rembra y gracias. Nosotros acabamos de agregar una compañera, no sé si tenemos que volver a enviar un correo con su nombre. Mm, sí, por favor, si me envías un correíto con los integrantes que ya estaban. Ah, ok. Ajá, ahorita aparecen 30, somos 31, ya aparecen 30. Todos están inscritos en la A. Solo pregunto para, Me imagino que sí. sí, ¿verdad? O sea, si ingresaron acá. Lo que pasa es de que ahora ya hay sección A, B y C. Ahora ya va a haber 3 secciones. Fernando Ruiz está buscando grupo, alguien que necesita un integrante más. Yo no Eh, tengo grupo, ingeniera, no sé ah, cómo puedo buscar. ya, Max, coloca tu apellido, porfa. Ya lo coloqué, ingeniera. Ya, pero no, no aparece. Espérate, solo apareces como Max. Eh, Ingeniera, ahorita, que él lo colocó en el chat Lo del coloqué en grupo. el chat. en el chat. Ah, Renombrar la conexión. Ok, en ahora. Zoom. Ahí está.
A mí me falta grupo para la investigación de operaciones. Daniel Esteban, ya. Para investigación de operaciones, dice. Listo, ingeniera. Bueno, y ahí viene alguien más, Freddy Shalin. Si quieren, hacemos uno entre los que no tenemos. Sí, ya hay varios que no tienen. Ujú. Está Jonathan Guzmán, ajá. Está Max, estaría Fernando Ruiz, ¿sí? De acuerdo. Entonces, sean bienvenidos todos. Espero que todos estén en la sección A, ya habemos 31. Para los que falten de grupo, por ahí están formando un nuevo grupo, yo creo que ya van como 5 personas. Y sean bienvenidos todos. La semana pasada lo que vimos nada más fue la parte de la guía didáctica que ustedes, a Néstor Acabal tampoco tiene grupo, dice. Bien, todavía se puede, Néstor. Ahí vamos a ver al final para que ustedes se sigan integrando y envíen su número, dice Jonathan. La semana pasada lo que estuvimos viendo fue básicamente el contenido del curso, cuáles son los módulos que vamos a estar viendo y también, por favor, si pueden compartir el link del grupo general de WhatsApp. Ahí Néstor también está compartiendo. Sí, Leonardo. Ingeniera, buenas tardes, perdone. Fíjese Buenas tardes. que yo ya le envié el correo con los integrantes del grupo, pero sí, hay un compañero que se acaba de asignar no sé si lo podemos agregar. ¿Y lo ubicaron en la sección A? Sí, aquí está, de hecho aquí está en la sala también. De acuerdo. Sí, de Le acuerdo. enviaría otro correo ya con el nombre del Con compañero todo. asignado. Sí, por favor. Yo le acabo de enviar el correo con los integrantes actualizados. De acuerdo, muchas gracias, Bonifacio. De acuerdo, y ahorita les voy a copiar mi correo ahí, también para que me hagan favor de enviarme los que faltan, para los que ingresaron el día de hoy. Entonces, les estaba comentando. Recording in progress. La semana pasada lo que vimos fue el contenido del curso. Eso está en la guía didáctica. Ahí está publicado en información general. Ustedes pueden bajar esa guía. Está también la valoración del punteo. Básicamente vamos a estar utilizando el punteo que nos ha definido la facultad, la cual consiste en 10 puntos para el primer parcial, 20 puntos para el segundo, ya serían 30. Vamos a tener los 20 puntos de actividades y eso ya serían 50 y vamos a tener los 15 puntos de proyecto final y 35 de la evaluación final. Entonces tendríamos ya los 100 puntos. Eso sería la puntuación. La presentación de las investigaciones debe de ser documentación completa. ¿Qué quiere decir? La documentación tiene carátula, lleva el índice, la introducción, el desarrollo del tema, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía o e-grafía. Y también una parte que indique el caso de aplicación. ¿Qué quiere decir el caso de aplicación? El caso donde el tema que estamos investigando, en dónde lo podemos aplicar en nuestra vida real, o sea, en nuestro día a día, en dónde lo podemos aplicar. Entonces, eso sería para las investigaciones. Cuando sean hojas de trabajo o para cuando sea la presentación de alguna herramienta, igual van a realizar la documentación completa, prácticamente de la parte técnica, qué es lo que se necesitó para poder instalar, cuáles son los requisitos
de hardware para instalar la herramienta y las pantallas de lo que se tenga que configurar si fuera necesario. Entonces, eso es lo que vamos a estar documentando en nuestras tareas. Yo les voy a colocar los lineamientos. Para esta semana ya serían 2 tareas. Y la primera, que fue la que dejé la semana pasada, que la van a presentar. Y ahí viene Martín García. Vamos a validar. Ya serían 32. Buenas tardes, Martín. Martín, ¿tú ya tienes grupo? Sí, ingeniera. Sí, Sí, gracias. con Fernando y Eric Borray. De acuerdo, Martín. Gracias. ¿Solo ustedes 3 están? Creo que sí, ingeniera. Ya. Ángel dice, ¿cuántos hay en tu grupo, Ángel? Ahorita somos 3, ingeniera, ya solo faltan 2. De 5 dijo que eran, ¿verdad? Sí, de 5. O en este caso, como ya vemos, 32, podría ser otro de 6. No sé si con el grupo de Martín. Ajá. Y también Jonathan. son 3, dice. Jonathan también, nosotros somos también 3, dice. Nos podríamos hacer uno solo con ellos, ¿verdad? Sí, pueden hacer uno. Ah, Sí. ok. Ahí pónganse de acuerdo y pueden hacer uno. También los trabajos, pues los van a presentar siempre. También Luis Eduardo Jerez, ya viene otra persona más. Luis Eduardo, buenas tardes. Luis Eduardo, ¿tú ya habías participado la semana pasada? Buenas tardes, ingeniera. Sí, ya había participado, ingeniera. ¿Ya tenés grupo? Sí, ya tengo grupo, ingeniera. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, pues ya vemos 33 en la clase, 34 con mi persona, y entonces ya vemos, ya creció la sección A. Está bien. Sí les comentaba, la presentación de las tareas va a ser en documento de Word para que todos utilicemos ese mismo formato y esa misma extensión para evitar que no se puedan leer las tareas presentadas. Entonces, básicamente, esos serían los lineamientos del curso. Ahorita les voy a compartir, vamos a iniciar y les voy a compartir qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar con una introducción y luego pues vamos a ir un segundito a Raúl Guillermo García. Ya hay otro compañero. Sí, Whitman. Sí, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ingeniera, fíjese que esa he estado escuchando que menciona sobre alguna actividad, pero de hecho yo estuve revisando y no, bueno, de hecho no encontré nada en toda la semana. Sí, Whitman, era la tarea de investigar los procesadores de 32 y de 64. Les voy a colocar los lineamientos para esta semana, ya que hay varios de sus compañeros que hasta el día de hoy se están integrando. Ya hay 9 integrantes más, entonces por eso lo vamos a dejar para esta semana, que esta semana tendrían 2 actividades. Ya les voy a explicar en qué va a consistir la segunda. Y las 2 actividades les voy a crear en la plataforma. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniera, gracias. En un momentito les comparto la jornada. Aquí está. Entonces vamos a iniciar con esta introducción.
Y el día de hoy vamos a estar viendo en qué consiste la arquitectura von Neumann, qué es un procesador, y cuál es la clasificación de los dispositivos de entrada y salida. Vamos a ver cuáles son esos dispositivos relevantes. Vamos a ver para qué nos sirven las ranuras de expansión, las tarjetas y los puertos, ¿verdad? Vamos a ver también las dimensiones y unidades de medida, cuáles son las dimensiones y unidades de medida que vamos a estar manejando, cómo es que se representa la información, ¿verdad? La información digital de los datos. Esta es una pequeña introducción y básicamente pues la arquitectura von Neumann se dice que la arquitectura de las computadoras pues va a consistir en un conjunto de técnicas que es un modelo conceptual en la cual se muestra cómo funciona una computadora. La información se va a transmitir de un dispositivo a otro a través de un bus, conectando a todas las unidades del CPU a la memoria principal. El bus de direcciones prácticamente lo que va a hacer es que va a transportar las direcciones de los datos, pero no los datos entre el procesador y la memoria. Solo la dirección para en donde se encuentra ubicado los datos. Entonces, dentro de nuestra memoria, ahí vamos a manejar las direcciones. Si se recuerdan, la semana pasada yo les comentaba que es importante tener en cuenta que nuestras aplicaciones no deben de tener variables que ya no utilicemos o, por ejemplo, limpiar las variables cuando van a recibir nuevos valores para evitar que nuestras aplicaciones pues nos devuelvan información que no corresponde. Entonces, no debemos de crear variables que ya no vamos a utilizar porque estaríamos ocupando un espacio en la memoria RAM. Y si nuestras aplicaciones van a ser utilizadas por muchos usuarios, nuestros recursos pues no van a ser bien utilizados. Entonces, esa es una recomendación al momento de programar. Y también otra recomendación es inicializar variables, colocarles un valor inicial si es valor nulo o es valor cero, ¿verdad? Entonces, si tenemos un valor cero, pues podemos hacer sumas. Si queremos hacer una suma con un valor nulo, pues no nos va a dar nada. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí también tenemos que no pueden darse simultáneamente varias tareas, como realizar una búsqueda de instrucciones y una operación de datos. ¿Por qué? Porque se utiliza ese bus en común y esto lo que hace es pues limitar el rendimiento del sistema. Vamos a ver cuáles son las partes básicas de la arquitectura. Las partes básicas pues es la memoria, tenemos la unidad aritmético-lógica, esto prácticamente lo vimos en introducción, ¿verdad? Pero es un repaso a lo que nosotros ya vimos. Tenemos la unidad de control del programa, están los dispositivos de entrada y salida, pues aquí en la memoria se van a cargar los programas y los datos, ¿verdad? Se almacenan en una memoria en común que cada celda de la memoria se identifica con un número único llamado dirección. Entonces, cada dato que nosotros tengamos, pues va a tener un espacio en la memoria y va a tener una dirección, o sea, quiere decir una ubicación. Cada ubicación de la memoria tiene un número que se llama dirección. Luego tenemos los dispositivos de entrada y salida, que son los que permiten la comunicación con otros dispositivos. Estos dispositivos tienen sus propios controladores que si se necesita, por ejemplo, el controlador para un disco duro, por ejemplo, entonces ahí va a estar y prácticamente
estos controladores pues son de carácter general, no importa la marca, o en algunos casos pues sí se necesita de algo especial para que se pueda instalar. Aquí tenemos otros dispositivos que reciben los resultados y transmiten la información al computador para su procesamiento. Entonces, estas serían las partes de la arquitectura von Neumann: la memoria, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los dispositivos de entrada y salida. Dentro de las características es que von Neumann pensaba que el punto decimal se podía llevar mentalmente, y estas máquinas carecían del manejo del punto. Aquí las modificaciones del programa pues pueden ser muy perjudiciales, ya sea por accidente o por diseño. Los diseños simples con programas almacenados con un programa que no funcione bien puede dañarse o dañar a otros programas. Actualmente pues hay varios servicios. Esos servicios actualmente son servicios que están escuchando qué es lo que está realizando el usuario. Entonces, de acuerdo a eso, pues ya le permite que continúe ejecutándolos, o los deniega, ¿verdad? Si quiere hacer una operación a través de sistema en la cual pues no garantice el buen funcionamiento del sistema operativo. Ahora vamos a ver qué es un procesador. Básicamente el procesador pues no es más que el núcleo básico o el cerebro de la computadora en la cual se realiza el procesamiento de los datos. La información prácticamente se puede definir con el rendimiento del sistema de la computadora y su velocidad. Existen varios procesadores en el cual tienen alguna denominación o algún nombre que los identifica a qué casa pertenecen. Y, por ejemplo, acá tenemos de los procesadores iniciales que estaba el 8386, que eran pues suministrados por Intel. De la investigación que les voy a dejar, que es la primera, pues lo que se va a hacer es que se tienen procesadores de 32, se tienen procesadores de 64 bits, y para qué nos sirve, qué diferencias hay entre los de 32 y 64 bits. Y básicamente pues nos van a definir la rapidez con el que el procesador pues puede recibir y devolver datos. Y más adelante pues vamos a ver sus características, las características que corresponde a cada uno. Ahora vamos a ver algunos procesadores que existían anteriormente. Estos procesadores Atom, estos procesadores son de Intel, y básicamente lo que tienen, la característica que tienen es que son procesadores de bajo consumo energético y que están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo especializados en redes. Prácticamente la característica de estos procesadores era que tenía la vida útil de la batería. Entonces el consumo de energía es importante para el procesamiento en sí. Entre más consumo de energía utilicen, pues la batería de nuestra computadora, pues así se va a ver la vida útil de este recurso, que dependiendo de qué es lo que tengamos, así se va a degradar, o así va a ser el rendimiento que vamos a poder tener, ¿verdad? Cuánto tiempo nos va a servir. Para esto, esa era la característica principal de los procesadores Atom. Estos eran anteriormente algunos de los que se usaban. Están también los procesadores Celeron. Estos procesadores pues estaban diseñados, usaban para uso de computadoras de escritorio enfocadas al uso familiar, por ejemplo, para navegar, para realizar, para tener actividades como paquetes de ofimática,
y nada sofisticado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay aplicaciones como por ejemplo lo que es diseño gráfico que necesita, estas aplicaciones necesitan de cierto recurso para que pueda ser utilizado de una buena manera, para que tenga, por ejemplo, una tarjeta de video, para que tenga todos los recursos que realmente van a servir para esa aplicación. Y estos procesadores, pues básicamente el uso era para, sobre todo para navegar y paquetes de ofimática y alguna aplicación que no requiera de hardware robusto. Luego tenemos la historia de los procesadores Pentium. Había varias generaciones de los procesadores Pentium, que estaba desde el Pentium 1 hasta el Pentium 4 y estos procesadores ya, algunos procesadores ya de último, pues ya tienen doble núcleo, ¿verdad? Entonces, para qué vamos a tener cuando dice, este procesador tiene 2, tiene 4? Pues prácticamente para realizar más operaciones al mismo tiempo, porque si un procesador solamente tiene un núcleo, solo va a poder utilizar ese mismo procesador para todas las actividades que se soliciten a nuestra máquina. Entonces, para eso nos van a servir los núcleos. Los procesadores Pentium tienen indicadores numéricos que, al igual que otros procesadores Intel, indican niveles más altos de características con números de series superiores. Entonces, estas son unas características de los procesadores Pentium. Luego tenemos la clasificación de los dispositivos periféricos. ¿Cuál es esta clasificación? Tenemos de entrada, de salida y de almacenamiento. Un ejemplo de los dispositivos periféricos de aquí de entrada, pues podría ser, por ejemplo, el teclado. De salida aquí podría ser una impresora. De almacenamiento, dependiendo del giro del negocio. Por ejemplo, vamos a tener aquí, si fuera así como nuestras computadoras, pues podemos tener un disco duro o que también sirve para almacenar. También podemos tener un disco sólido que va a ser mucho más rápido que un disco duro. Y también vamos a tener aquí en almacenamiento, podríamos tener las USBs. Vamos a verificar quién nos puede, denme un segundito, para que nos den un ejemplo de los de entrada, salida y almacenamiento. Ahí vamos a estar. Néstor Acabal. Sí. Sí, ¿nos podrías dar un ejemplo de un dispositivo periférico de entrada? El teclado. Además del teclado. El mouse. El mouse, sí. Gracias. Gracias. Con eso es suficiente. Vamos a ver a Michael Giovanni. Sí, ingeniera. Un ejemplo de los dispositivos de salida. Las bocinas o la pantalla, el monitor. Muchas gracias. Sí, las bocinas, el monitor, dice. Vamos a ver, Silpa. ¿Un ejemplo de un dispositivo de almacenamiento? ¿Podría ser un USB o un disco duro, ingeniera? Sí, un USB, un disco duro. Ajá. Silpa. Un ejemplo de almacenamiento. Al parecer no escuchamos a Silpa. Vamos a verificar aquí. No te escuchamos, Silpa, pero puedes escribir en el chat.
Permítame, vamos a escribirle. Gracias, gracias. Dice, podría ser en su tiempo un cassette. Sí, hay backups que se pueden realizar en unos cassettes. Eran unos como tipo cassette. Ajá, ahí se podría realizar backups. Ajá, vamos a verificar quién más escribió en el chat. Los Los famosos disquetes. disquetes. Ay, los disquetes, sí. Sí, Y Daniel, podría ser un servidor, ingeniero. un servidor. Sí, para almacenar ya información un poco más grande. Sí, de hecho, los servidores, hablando de, vamos a ir desde los disquetes a un poquito más a los servidores. ¿Qué pasa con los servidores? Lo que tú decías de los disquetes, sí, los DVDs, los CDs, pero actualmente esos ya han quedado, o sea, son almacenamiento, pero ya han quedado en desuso. David de Mijangos decía las memorias SD. Y cuando hablamos de servidores, ahí a Daniel y a todos, pero los servidores son racks, dice. Exactamente. A eso voy, Hugo. Para los servidores, cuando hablamos de servidores, los servidores utilizan, por ejemplo, la NAS. ¿Qué es la NAS? Ahí vamos a tener, es prácticamente como un rack donde hay varios discos duros que si falla uno, entonces se puede quitar uno se le dice en caliente cuando el sistema está activo y se puede activar o desactivar uno que se puede programar para que entre a funcionar uno que no esté fallando. Y sobre todo en las empresas donde se necesita que la información es vital y que no se puede perder, entonces es donde ya las empresas invierten en tener redundancia, ¿verdad? Redundancia en cuanto a este tipo de hardware que se necesita. Entonces, cuando Ingeniera, si mande, Silpa dice que se salió de la clase para ver lo de su micro y ahora no puede entrar. Dice que si la puede aceptar de nuevo. espera, vamos a verificar. Dile que me solicite de nuevo porque no aparece. Ahí está, ya. Gracias, muchas gracias. Buenas gracias, ingeniera. Ahí ya se está uniendo. Sí, hablábamos de los servidores ahí ya manejan ya un conjunto de discos y que pueden ser utilizados en el momento que se vaya dañando uno, puede activarse otro. Entonces, eso sería en cuanto a los servidores, ¿verdad? Generalmente la NAS es una de las formas. También está el RAID. Brian dice en la configuración RAID. Sí, la configuración RAID, ahí es un clúster un arreglo de discos que pues hay varios niveles, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en sistemas operativos 2. Ahí se realiza la configuración de uno de esos niveles. Prácticamente el RAID se puede hacer de dos formas. Se puede hacer a nivel de software y a nivel de hardware, ¿verdad? Pero el más barato es a nivel de software, en el cual se puede definir, por ejemplo, si se va a tener un espejo a donde se va a tener la redundancia de la información o si solo la paridad, ¿verdad? Que es la que sirve para ir a hacer la recuperación de la información, pues puede estar distribuida en cada uno de los discos. Se selecciona un área que va a estar seleccionada para la paridad que sirve para la recuperación de esa información. Entonces, aquí en el almacenamiento vamos desde un disquete, un CD, un DVD, que ya están quedando fuera, desde la memoria USB,
discos duros externos y también los discos sólidos y también los clúster y la configuración RAID. Entonces, eso sería parte de lo que es el almacenamiento. Y para que se den una idea, también con respecto a los de salida, aquí en los de salida, las impresoras, por ejemplo, dentro de las organizaciones, ya son impresoras multifuncionales. Ya cada impresora pues ya puede tener un punto de red para que varios usuarios puedan enviar a esa misma impresora. Y también se puede llevar un control de cuántas impresiones realizan por usuario. También desde una impresora pueden escanear y enviar a un correo. Entonces ya las impresoras pues ya son multifuncionales. Otro sería, por ejemplo, el escáner. El escáner también, y ya la impresora y el escáner generalmente ya vienen juntos ahora. Y ya no es como antes que, bueno, algunos el teclado, también la cámara, ¿verdad? Se puede tomar fotos, la cámara y también aquí tendríamos el micrófono en la salida, porque vamos a tener, y algunos pues pueden ser de entrada y de salida, ¿verdad? Entonces vamos a tener esos periféricos como los más relevantes y que se pueden utilizar dentro de nuestro día a día. Actualmente las empresas están utilizando mucho lo que son las máquinas virtuales y más adelante vamos a ver vamos a hablar sobre la máquina virtual. ¿Qué es lo que hace la máquina virtual? Pues ahorrarnos de tener servidores, sino que en un mismo servidor nosotros podemos instalar varios tipos de sistemas operativos, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues lo que hace es que podemos tener diferentes sistemas operativos en una misma máquina. No sé si alguien tiene algún otro ejemplo. Un lector óptico también podría ser un dispositivo. También, ¿qué más? Un lápiz digital. Un lápiz digital también puede ser que sirve para escribir y que se proyecta en la pantalla, que sería el de salida. Puede ser el lápiz digital, que sería en el de entrada. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Alguien tiene algún otro dispositivo que sea relevante? Vamos a verificar el chat. Una tableta de dibujo digital, sí. También las tabletas de dibujo digital, sí. Muchas gracias, David. Esas también ahora pues son muy utilizadas y sirven que nos sirven como que fuera podemos utilizar una herramienta y proyectar como que fuera un pizarrón, ¿verdad? Entonces nos sirven las tabletas digitales. Y eso vino a ayudar en este tiempo de pandemia a que podamos tener, reflejar como que si estuviéramos escribiendo en un pizarrón, lo cual no podemos hacer así tan fácil en una presentación, sino que están esas tabletas. ¿Alguien más que tenga algún otro dispositivo? ¿Ninguno? De acuerdo. Entonces, estos nos van a permitir realizar las entradas de datos a través de nuestra máquina, la salida de información a través de nuestra máquina y el almacenamiento, pues van a ser todos aquellos dispositivos en donde vamos a utilizar, por ejemplo, los discos duros. Los discos duros nos dan
capacidad de almacenamiento y el disco sólido nos da rapidez. Entonces, ¿qué necesito? Necesito rapidez, entonces utilizo un disco sólido para que pueda arrancar y un disco duro para que pueda almacenar información. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito, así voy a ir eligiendo el dispositivo adecuado y de acuerdo a los costos, para ir teniendo un balance entre costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir balanceando nuestros costos para elegir qué tipo de dispositivos es lo que vamos a necesitar. Vamos a ver para qué nos sirven las ranuras de expansión. Prácticamente las ranuras de expansión y las tarjetas. Aquí tenemos que la tarjeta de expansión no es más que un dispositivo con diversos circuitos integrados y controladores que insertada en su correspondiente ranura de expansión sirve para expandir las capacidades de la computadora a la que se inserta. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de tarjetas de expansión que podemos utilizar. Entonces, si tenemos una limitada RAM, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la tarjeta de expansión para incrementar nuestra memoria RAM. La primera microcomputadora en ofrecer un bus de tarjeta de tipo ranura fue el Altair 8800. Entonces, esta fue la primera computadora que tenía una ranura de expansión. Este fue desarrollado, imagínense, entre 1974 y 1975. O sea, no es de ahorita que ya se tiene estas características. Luego tenemos que inicialmente las implementaciones de este bus eran de marca registrada, Apple II y Macintosh. Entonces, aquí este tipo de, actualmente pues ya no es de esa manera, ya se pueden utilizar en cualquier, no depende de la marca, sino que inicialmente sí, todo era de marca Apple y Macintosh. ¿Cuáles son las partes de una tarjeta? Las partes de una tarjeta pues va a tener un conector para la ranura, que va a ser el encargado de transmitir los datos entre los puertos de la tarjeta y la tarjeta principal, que sería el motherboard. También tenemos el panel de conectores, que en este caso es un ejemplo. Podemos tener IDE, que lo que tienen es la función de interconectar los discos duros, las unidades ópticas o las disqueteras, que esto ya está en desuso. Anteriormente sí ya venían con el espacio para una disquetera prácticamente listo solo para conectarse. Y esto pues todo con la tarjeta principal, que es el motherboard. También tiene la tarjeta, es la placa plástica sobre la cual se encuentran montados todos los chips y los circuitos. Y la placa de sujeción, que es metálica y permite soportar los puertos, así como la sujeción hacia el chasis del gabinete. Los puertos permiten la conexión de dispositivos externos con la tarjeta y su respectiva comunicación. Esta parte de los puertos, cuando hablamos de puertos, pues es importante qué puertos son los que están abiertos para esas comunicaciones. ¿Por qué? Porque actualmente que manejamos Internet, pues necesitamos garantizar la seguridad de nuestra máquina. O sea, no todos los puertos puede ser de una manera segura que estén abiertos. Entonces, si no es necesario utilizarlos, entonces lo mejor será que estén bloqueados, ¿verdad? Que estén cerrados para evitar vulnerabilidades. Entonces, esto sería con respecto a las partes de una tarjeta.
¿Cuál es la función de las ranuras de expansión? Pues prácticamente son dispositivos que con diversos circuitos integrados y controladores que insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, pues sirven para ampliar las capacidades de una computadora. Sirven para ampliar las capacidades. ¿Qué tarjetas de expansión comunes tenemos? Tenemos para añadir memoria, tenemos las controladoras de unidad de disco, las controladoras de video, los puertos serie o paralelo y los dispositivos de módems internos. Aquí todavía estamos hablando de módems internos. Antes, así como los disquetes, como los CDs, como los DVDs, se tenían los módems. También se tenían los hubs, ¿verdad? Que se utilizaban para armar una red. Ahora, actualmente, ya el módem prácticamente ya quedó en desuso. La mayoría utiliza los routers. Más adelante vamos a ver qué es un router y prácticamente pues nos va a servir para comunicarnos. Y dentro de las casas pues ya tenemos routers. La tarjeta de expansión, que es lo que permite dotar a la computadora de un elemento adicional. Si por ejemplo tenemos nuestra memoria que solo es de 4 gigas, pues la podemos aumentar a 8 y podemos ir aumentando la capacidad de la memoria. ¿En qué momento vamos a necesitar más memoria? De acuerdo a las aplicaciones que nosotros utilicemos. Si nuestra computadora, las aplicaciones que tenemos instaladas, muchas de las veces nos pueden ofrecer una computadora con muchas características y el precio demasiado alto, pero realmente yo no voy a utilizar todo el recurso que estoy comprando, entonces sería un desperdicio. Es como que si tuviéramos solo un Office dentro de una máquina grande con características, qué sé yo, 16 gigas de RAM, por ejemplo, un disco duro de 1 tera, y si solo voy a utilizar el Office, sería demasiado, una computadora con demasiado recurso y se va a utilizar de una manera no eficiente, ¿verdad? Porque no le vamos a estar generando toda la capacidad que puede tener esa computadora. Pero también así como se puede quedar corto los recursos que tenemos, pues los podemos expandir. Y para eso pues existen las tarjetas de expansión. Aquí tenemos algunos tipos de tarjetas, por ejemplo, si trabajamos y dentro de la organización ya tenemos tarjetas de red local cableada y pueden haber tarjetas de red inalámbrica para que podamos tener esa conexión con el Wi-Fi. También podemos tener tarjetas de red óptica, de fibra óptica, las controladoras IDE, las tarjetas de sonido, las controladoras CSSI, el fax modem, sí. Eso todavía he visto que viene configurado, es el osciloscopio de video, de expansión de puertos, de diagnóstico, de sintonizadoras, de capturadoras de video, de expansión de memoria RAM. Entonces, estas son algunas de los tipos de tarjetas que podemos encontrar. Y cada una pues va a tener su función. Aquí tenemos esta tarjeta que vemos acá, pues ya es una tarjeta bastante antigua. Si se dan cuenta, todavía utiliza puertos VGA. Actualmente esta ya casi que no se utiliza. Ya la mayoría de máquinas trae el puerto, por ejemplo, el HDMI. Ya ya no viene, por ejemplo, para conectar nuestros audífonos. Esto sí todavía puede ser un poquito similar, un tanto similar la forma, no ha cambiado mucho. Aquí también tenemos los puertos USB
ve, esto es lo que viene actualmente. Puerto para cable de red, aquí es cuando tenemos ya una conexión de red dentro de una organización, esta es la forma, aquí va nuestro conector de red. Entonces estas son algunas de las tarjetas que podemos encontrar y todo ha ido cambiando. Ahora tenemos las dimensiones y unidades de medida. Un disco duro, o sea, un disco duro, pues prácticamente es una unidad de disco de almacenamiento que nos va a servir para almacenamiento y dice que es como una balanza, no conoce la diferencia entre los elementos que tiene, solo sabe el tamaño de cada uno de ellos y sin embargo en lugar de utilizar libras, una unidad de disco duro mide el contenido en términos de megabytes, gigabytes, terabytes y lo que veíamos con el otro grupo que ahora pues nosotros, lo que les decía, ¿será que vamos a necesitar terabytes en nuestra computadora si no le damos, si no almacenamos mucha información en nuestra computadora? Estaríamos teniendo espacio desperdiciado. Y también veíamos que actualmente, dependiendo del giro del negocio, como por ejemplo lo que es el Amazon, ahora ellos prestan servicios. Entonces, como prestan servicios, entonces ellos necesitan tener cantidades de almacenamiento de información grandes y ellos ya tienen petabytes. Entonces ya aquí ya nos quedamos cortos, ya no solo terabytes, sino también petabytes. Y es importante conocer cuáles son las unidades de medida, porque si necesitamos calcular, por ejemplo, cuánto espacio me queda disponible, cuánto espacio requiere para que funcione otra aplicación o que necesito guardar imágenes, cuánto espacio me va a ocupar. Entonces, todo lo voy a medir en megas, gigas, terabytes o petabytes. Entonces, por ejemplo, 1024 bytes, ¿a qué va a corresponder? 1024K, aquí iniciamos de megabytes, pero tenemos desde bits, bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes y petabytes. ¿Alguna pregunta con respecto a las unidades de medida? ¿Sirve? Sirve para hacer las conversiones. Que muchas de las veces no sabemos cómo calcular el espacio que tiene todavía un disco duro. Anteriormente los disquetes, si mucho tenían como, no recuerdo si era cuántos megas tenían, pero era poca información la que tenía un disquete. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo sobre las unidades de medida? A ver, Douglas. ¿O Eddie? Vamos a verificar qué respondieron. Todo claro, ingeniero. De acuerdo, Eddie. De acuerdo, Douglas. Gracias. Yo sé que... Todo claro, ingeniero, gracias. Gracias, Sony. De acuerdo. Entonces, esas eran las unidades de medida que ya estamos utilizando. ¿De acuerdo, Jonathan? Ahora, ¿cómo vamos a representar la información de forma digital? Pues las computadoras son digitales, entonces reconocen dos estados. ¿Cuál va a ser esos estados? Encendido y apagado, o ceros y unos, ¿verdad?
con equipos electrónicos que utilizan electricidad, en la cual se tienen dos estados, en on o en off, encendido y apagado, y los cuales se pueden representar en 0 y 1. El 0 representa el estado apagado y el 1 el estado encendido. Como se tienen dos valores, entonces se dice que es un sistema binario y es un sistema numérico que tiene tan solo dos dígitos, el 0 y el 1, llamados bits. Un bit es la unidad de datos más pequeña y que puede tener la computadora para representar la información. Para poder representar algo que sea informativo, pues puede tener un bit, 8 bits forman un byte, el cual sí es informativo. Un solo bit, un 0 o un 1, no nos va a representar nada, pero ya 8 bits que forman un byte, allí sí. Entonces, así como vimos que hay petabytes, también tenemos los bits. Los bits que van a ser las unidades más pequeñas de información. Entonces, eso es así como vamos a representar nuestra información. Ahorita les voy a compartir, denme un segundito, la segunda parte. Quiero verificar. Ahorita les comparto. Listo. Ahora vamos a ver qué es un sistema operativo, cuáles son los servicios del sistema operativo, cuál es la estructura de un sistema operativo y cuál era la evolución de los sistemas operativos y cuál va a ser la segunda tarea. Entonces, vamos a iniciar con qué es un sistema operativo. Prácticamente nuestra computadora por sí sola, ¿será que sería útil nuestra computadora? ¿Solo el hardware? ¿Podríamos hacer algo solo con el hardware? No. Jugar a que No, funciona. No. exacto. No, ¿verdad? O sea, solo teniendo el hardware no nos sirve de nada. Entonces, para eso necesitamos tener el software, que serían las aplicaciones que hacen, que ponen en marcha todo nuestro hardware. Entonces, hay un software que es el sistema operativo. ¿Cuál es ese sistema operativo? ¿Cuáles son sus atribuciones? Pues controlar y administrar los servicios de nuestra máquina. Si no tenemos un sistema operativo, nuestra máquina no estaría, nuestros recursos son ilimitados o limitados. Los recursos de nuestra máquina, ¿cómo son? ¿Limitados o ilimitados? Limitados. Limitados. Limitados, ¿verdad? Entonces, como nuestros recursos son limitados, entonces tiene que haber una aplicación que esté administrando esos recursos. ¿Para qué? Para que no hayan problemas. Y si hay algún problema, que pueda ser controlado. ¿Y quién es el que hace esa función? El sistema operativo. Para eso nos sirve el sistema operativo, para controlar y administrar los recursos y servicios de nuestra computadora. ¿Para qué? Para que las aplicaciones que sean instaladas y ejecutadas puedan funcionar de una buena forma. ¿Cuáles son los ejemplos de las familias de los sistemas operativos? Aquí tenemos algunos. Está Windows, por ejemplo. El Windows es uno de los sistemas operativos comercialmente más utilizados. También tenemos Unix. Unix y Xenix son
los sistemas operativos antiguos, estos pertenecían a una marca, si no estoy mal, la SCO, Santa Cruz Operation, y de allí, como este era caro y era pagado y era más robusto que un Windows, entonces nace lo que es el Linux. El Linux es descendiente de Unix, solamente que es software libre, o sea, ya no se tiene que pagar, y pues ahora pues hay varias distribuciones de Linux y luego también de Ubuntu, y todos son descendientes de Unix y Xenix. Ahora tenemos el DOS. El DOS, Windows, es el que utiliza de base DOS. Todavía los comandos que se utilizaban antes se utilizan en Windows. Esto en modo de consola. Ustedes ponen CMD y pueden trabajar perfectamente, crear una carpeta, pueden borrar un archivo sin necesidad de estar gráficamente. Y también está el Mac OS. ¿Qué otros sistemas operativos están? Está el Solaris también, es otro sistema operativo. Y hay algunos sistemas operativos que se les dice como que son sistemas operativos, pero que son online. Y estos sistemas operativos online prácticamente lo que hacen es mostrar una pantalla, una forma gráfica para poder utilizar un espacio en la nube y que va a tener ciertas características y que tiene ciertas funciones. Ahí ustedes pueden ver los sistemas operativos online. Ahí van a encontrar otros sistemas operativos que se les considera como operativos, pero realmente no tienen todas las funciones. Entonces aquí tenemos alguien que conozca otra familia, aparte de los que ya indiqué. ¿Ninguno? Ingeniera, como sistema operativo cuenta Android también, ¿no? Android, sí, ya Android, perdón, se me olvidaba Android, que también es para, ¿cómo se llama? Para móviles, para dispositivos móviles, En Android. este caso también estaría Kali y Debian. Exactamente, gracias Leonardo. Está Debian y está Kali Linux. Prácticamente Kali viene como una distribución de Linux, ¿va? Kali Linux. Entonces sería familia de esta. Ajá. Debian también, ¿verdad? El Web OS también. El Web OS, sí. Sí, también es otro. Sí, muchas gracias. ¿Qué otro? ¿Alguien tiene algún otro? El Web OS se podría con ese, no sé si ese es online, ¿verdad? Vamos a verificar acá. ¿Quién escribió en el chat? El FreeBSD también, que ese se le considera como un online. Entonces tenemos varias familias, bueno, dentro de las familias originales se podría decir, está Windows y Unix. Estos son los originales. Y luego pues ya bueno, y Mac. Y a los demás ya vienen derivados. Fedora, Chrome OS, sí, exactamente. Son los que nos van a proporcionar prácticamente una interfaz gráfica y con algunas funciones como por ejemplo la calculadora, algún escritorio. Lo que nos presenta es como un escritorio. Entonces ahora tenemos que el sistema operativo que nos va a permitir interactuar con el hardware de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos celulares, los PDAs que antes se utilizaban, las tabletas, etcétera, y ejecutar los programas compatibles en estos. ¿Qué es lo que permite controlar? Las asignaciones de memoria, ordenar las solicitudes al sistema,
controlar los dispositivos de entrada y salida, facilitar la conexión a redes y el manejo de archivos. Esas son algunas de las funciones que realiza el sistema operativo. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas son de recursos limitados, entonces ahora que ya se pueden utilizar o realizar varias actividades al mismo tiempo, entonces ya se necesita de la asignación de memoria. Ya vamos a ver en la evolución de los sistemas operativos que anteriormente no se necesitaba de esto y vamos a ver por qué. Dentro de los servicios, tenemos otras definiciones. ¿Qué otra definición tenemos para el sistema operativo? Tenemos que es un programa que actúa como interfaz entre el usuario de un ordenador y el hardware del mismo, ofreciendo el entorno necesario para que el usuario pueda ejecutar programas. Eso es el sistema operativo. Desde el punto de vista máquina virtual, presenta al usuario una máquina abstracta, más fácil de programar que el hardware subyacente, ocultando su complejidad y dando un tratamiento homogéneo a diferentes objetos de bajo nivel, archivos, procesos y dispositivos. Entonces, esto es desde una perspectiva de máquina virtual. Desde la visión de gestor de recursos, controla y protege los recursos. ¿Qué recursos? El procesador, los dispositivos de entrada y salida, la memoria y entre los procesos y el usuario que compiten por ellos. Recordando, nuestros recursos son limitados, entonces por eso los procesos y los usuarios compiten por los recursos. Entonces aquí tenemos otra definición de gestor de recursos que también se le puede denominar a un sistema operativo. ¿Qué servicios podemos realizar? La ejecución de programas. Vamos a instalar o cargar un programa en memoria y ejecutarlo. Las operaciones de entrada y salida, dado que los programas no pueden ejecutar operaciones de entrada y salida, directamente el sistema operativo debe proveer medios para realizarlas. Entonces, es el sistema operativo el que provee los medios para realizarlas. También tenemos las manipulaciones del sistema de archivos, la capacidad de los programas, de leer, escribir, crear y borrar archivos, más que todo para la administración de archivos. Las comunicaciones. Aquí en las comunicaciones tenemos el intercambio de información entre procesos ejecutando en la misma computadora o en otra conectada a través de una red, implementada mediante memoria compartida o por paso de mensajes. Entonces es importante esta parte de comunicaciones. Y si comunicamos una computadora en otra, entonces aquí esta parte es donde les decía qué puertos son los que tenemos abiertos. Sí, es importante determinar qué puertos son los que están abiertos, cuáles puertos es seguro que estén abiertos y que son necesarios que estén abiertos para tener esas comunicaciones. Entonces, esa es la advertencia que deberíamos de tener aquí en comunicaciones. Luego tenemos la detección de errores. Ese es el servicio del sistema operativo. ¿Qué es lo que tiene que asegurarnos? Que nuestra computadora va a poder, si hay algún error, lo detecta y realiza alguna, por ejemplo, alguna interrupción controlada. ¿Sobre qué podemos tener errores? Del CPU, de la memoria, dispositivos de entrada y salida o en los programas de usuario, que puede ser que algún programa de usuario pues se pueda quedar en un loop infinito, por ejemplo. Entonces ahí ya ese
programa, pues se puede quedar ejecutándose en un loop infinito. Entonces, ¿ahí qué procede? Pues cancelar el programa, ¿verdad? Que se esté ejecutando en un loop infinito. Vamos a ver la estructura de un sistema operativo. La estructura de un sistema operativo es el núcleo o el kernel, tenemos el controlador de interrupciones. Aquí, así como hay interrupciones controladas, ¿qué quiere decir? Interrupciones que el sistema operativo las controla. Y también ciertas interrupciones que el mismo usuario puede programar. También tenemos el dispatcher. El dispatcher es el que decide que ya está listo un proceso, entonces deja al otro en espera y hace el intercambio de ese proceso. También tenemos las rutinas de señal y espera, tenemos la gestión de la memoria, que vamos a estar viendo más adelante, los dispositivos de entrada y salida, qué controladores, qué es un controlador, los accesos a los ficheros y el scheduling. Aquí vamos a estar viendo el scheduling, no es más que un planificador. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para planificar, por ejemplo, si hay varias actividades que el usuario está realizando, entonces el scheduling es el planificador, utiliza algoritmos para decidir qué tipo de algoritmo es el que se va a utilizar. Entonces, esta sería la estructura de un sistema operativo. Todas estas partes es la estructura de un sistema operativo. ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos? Gracias. Ingeniera, todo claro. Sí, ingeniera. Todo bien. De acuerdo, muchas gracias. Todo claro, ingeniera. Gracias por responder. De acuerdo. Verificar, todo bien, dice Whitman. Gracias, Whitman. Ahora vamos a ver la evolución de los sistemas operativos. La evolución de los sistemas operativos, aquí tenemos lo que anteriormente se le llamaba que era un monitor simple residente. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, el código que se enlazaba junto con los programas, todo se cargaba en memoria y se ejecutaba junto con el programa. Entonces, anteriormente, el sistema operativo y los programas, todo se cargaba a la memoria. Luego surgió el sistema por lotes. Aquí en el sistema por lotes o batch que se le conoce, se podían considerar como los primeros sistemas operativos reales. ¿Por qué? Porque como solo una tarea podía realizar al mismo tiempo, entonces en tiempo real se estaba ejecutando. En cambio, cuando hablamos de sistemas operativos multiprogramados, ahí no es en tiempo real. Y hay sistemas operativos que sí necesitan hacer una tarea específica, ya vamos a hablar de ellos, pero en este caso, como estaba realizando un único trabajo, entonces se le podía decir que era un sistema operativo en tiempo real, operativos reales. El sistema operativo estaba almacenado en memoria, cargaba un único trabajo en memoria desde el lector de tarjetas y hasta que finalizaba, entonces podía ejecutar el siguiente trabajo. Aquí las tarjetas de control indicaban qué hacer al sistema operativo, cuáles eran los problemas, las largas esperas entre los lotes de trabajo, el usuario no podía tener interactividad con la computadora hasta que terminara de ejecutar esa tarea. Entonces, y también había la dificultad de manejar la concurrencia. Ya vamos a ver más adelante qué es la concurrencia.
y también la ejecución en el CPU. Y todo esto, pues, esta dificultad ayudó al desarrollo de los sistemas operativos multiprogramados, que es hacia donde ha evolucionado los sistemas operativos. Entonces, el siguiente, tenemos que los sistemas multiprogramados. ¿Qué quiere decir un sistema multiprogramado? Aquí ya era aprovechar el tiempo de espera, que ya se pudiera dar prácticamente quise mantener los trabajos simultáneamente en memoria, pero no es que simultáneamente estén, sino que dan la apariencia de que está simultáneamente. Pero, por ejemplo, aquí en el sistema por lotes, ahí no se necesitaba de administrar la memoria. ¿Por qué? Porque solo un proceso se iba a estar cargando en la memoria. Entonces sí se necesitaba de algunas funciones, pero no de administrarla. Aquí sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nuestra máquina solamente tiene un procesador, entonces solo ese mismo procesador da la apariencia de que se está trabajando simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Le da un tiempo a un proceso, hace una interrupción controlada y luego pone a otro proceso en la memoria. Entonces, quita y pone hasta que los procesos van terminando el tiempo que necesitan de CPU. Aquí ya se necesita la necesidad de utilizar interrupciones porque se le termina su tiempo. Ya vamos a ver los algoritmos también que se utilizan y también cuál es el siguiente trabajo o el siguiente proceso que se va a colocar en la memoria. Aquí ya se optimiza la productividad de alguna manera. La computadora, esos tiempos de intercambio de un proceso a otro en la memoria es como que transparente para el usuario. ¿Por qué? Porque el sistema operativo y la computadora pues es bastante rápida y entonces no podemos visualizar tan fácilmente esos tiempos. Entonces la multiprogramación ya puede ejecutar varios procesos no en paralelo si se tiene un solo núcleo o un solo procesador, pero da la apariencia. Aquí los elementos necesarios, aquí sí ya se tienen las rutinas de entrada y salida, deben de estar suministradas por el sistema operativo, ya debe de existir una gestión de la memoria para poder asignar y controlar la memoria repartida en varios trabajos, ya debe de existir una planificación del CPU, cuándo le voy a asignar a un proceso el CPU, cuándo se lo quito, entonces ya debe de existir esta planificación. Ya debe de existir la asignación de los dispositivos y que es realizada por el sistema operativo. Entonces, la multiprogramación no necesariamente se le puede conocer como que es en tiempo real. ¿Por qué? Da la apariencia que sí, pero puede ser que esté así dándole un tiempo a un proceso, luego se lo quita, se lo da a otro. Y en algunos casos, digamos, los sistemas operativos de tiempo real está, por ejemplo, los marcapasos, ¿sí? Los marcapasos que le colocan en el corazón a las personas, ahí sí necesitan de un sistema operativo que esté funcionando en tiempo real, porque imagínense que se paraliza el marcapasos, entonces necesita solamente que ahí ese marcapasos tiene una función específica. Entonces ya el sistema operativo que utiliza pues tiene ciertas características que como son específicas para esa tarea, entonces tiende a comportarse pues de una mejor forma porque ya hace una tarea específica. ¿Alguna pregunta? De acuerdo. Entonces, ahora les voy a comentar sobre la siguiente tarea.
La siguiente tarea, o sea, la tarea número 2, va a ser la siguiente. Van a determinar con todo lo que ya vimos. Esta presentación se las voy a subir a la plataforma. Van a determinar con convicción qué sistema operativo es conveniente tener instalado de acuerdo al uso que se le va a dar al usuario, que se le va a dar y al usuario que operará la computadora y a las características y la configuración de la computadora sobre la cual el sistema operativo será instalado. También van a crear un informe de respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué se encarga un sistema operativo? Van a responder esa pregunta. ¿Qué administra un sistema operativo cuando solicita un nombre de usuario y contraseña? Esa sería la segunda. La tercera sería realizar mostrar la evolución de los sistemas operativos de la empresa Microsoft, o sea, de Windows. Esto lo pueden enfocar a los sistemas operativos, por ejemplo, las últimas 3 versiones, tanto para cliente como para servidor. Entonces ahí ustedes van a buscar cuál es el nombre, cuál es la de cada versión, cuándo es el año de salida, cuáles son sus características principales, cuáles son los requerimientos de hardware para la instalación del sistema. Aquí les voy a agregar otro punto más. Por ejemplo, si utiliza licencias, qué tipo de licencias son las que se necesitan para ser utilizado. Y esto con respecto a Microsoft. En el punto número 4 van a realizar las mismas características, solo que viendo las distribuciones de un sistema operativo de software libre. Entonces, por lo menos busquen las últimas 3, no vayan a poner toda la historia, sino las últimas 3, igual aquí en Microsoft, las últimas 3 para servidores y las últimas 3 para clientes. En la pregunta 3 también, las últimas 3 para clientes y las últimas 3 para servidores. Y luego, ¿desde qué año Apple incluye en sus computadoras el sistema operativo Mac OS 10? Entonces, también aquí en Apple pueden incluir, además de esto, cuáles son las últimas 3 versiones de sistemas operativos que ellos sacaron y cuáles son sus características. Por lo general, el sistema operativo Apple pues tiene su propio sistema operativo que es específico para estas computadoras. Ahora les tengo una pregunta. ¿Será que en una Apple puedo instalar Windows? ¿No les va el ataque a los que son aficionados a Actualmente Apple? sí, actualmente sí. Sí, Sí, ¿va? Se ingeniera. puede. Sí. No se También debe, También no en se una debe. computadora que tenga Windows. También se puede hacer una partición, ¿va? Sí, dice Leonardo. Sí se puede, o sea, sí se le puede instalar a una Apple, se le puede instalar una partición de Windows, solo que ya no funciona como un Windows, ¿verdad? Ya todas esas características que tiene el sistema operativo de Apple, pues ya se pierden, ¿verdad? Ya, pero sí se le puede instalar. Verificar una aberración de la naturaleza, dice Sony. Por eso no lo hubiera dicho. Pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, esa sería la tarea. Ahorita voy a regresar. También les voy a crear las dos definiciones de tareas. No sé si quieren hacerlas en grupo o las dejamos individual. En grupo está bien. ¿En grupo está bien? De acuerdo. Grupo ingeniera. Sí, ya me enviaron los grupos actualizados. Ya iba a enviar el correo, Sí. ingeniera. De acuerdo. Ya, ingeniera. Muchas gracias. Entonces ya, hoy sí, ya les voy a crear sus grupos para ya dejarles los lineamientos de estas tareas
y pueden tomar pantallazo por el momento. Vamos a verificar ajá, en el chat. Todos sabemos, dice, gracias Ángel. Todos sabemos que una MacBook sirve muy bien como gamepad, dice Fernando Ruiz. De acuerdo. Entonces, eso sería todo lo que vamos a ver por el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre esta tarea? No está complicada, es un poquito de investigación. Ingeniera, perdone, ¿Mande? ¿tiene un mínimo de páginas? No me vayan a presentar 10, 20 páginas, ¿verdad? Por eso os preguntaba. No, por eso les decía, busquen las últimas 3 versiones de perdón, de Microsoft, sería de Microsoft y también de software libre y de Apple. Las últimas 3, no vayan a poner toda la De historia. 6 ¿sí? a 10 páginas estaría bien. Sí, estaría bien, de 6 a 10 máximo. Muy bien. Digamos, características principales, características que sobresalgan. Por ejemplo, aquí también se le puede colocar el precio, cuánto vale las licencias, cuánto vale tener instalado un servidor, un Windows. ¿Sí, Fernando? Tengo una duda con la primera parte. Cuando Voy. dice escoger de acuerdo al uso que se le va a dar, el usuario que va a operar la PC, no sé si el usuario tenemos que escoger en general a qué se dedica o podemos elegir cualquier, puede decirse, profesión del usuario. Pueden, por ejemplo, enfocarlo dentro de su empresa. Si algún usuario necesita tener una computadora con ciertas características porque su trabajo, por ejemplo, si es diseño gráfico, necesita tener una computadora con ciertas características. Entonces ya ponen ustedes por diseño gráfico necesita de estas características. Ok, ingeniera, gracias. Así que salga relevante, ¿va? Ahora si no encuentran, pues ya pueden definir un usuario normalito, ¿va? Ingeniera, perdone. Mande. La pregunta número 2, ¿Sí? si no la logro comprender bien todavía a qué se refiere. Sí, esto todavía no hemos visto parte de eso, pero si un sistema operativo, cuando solicita un usuario y contraseña, ¿qué es lo que pretende administrar el sistema operativo? ¿Un perfil? Un perfil, exacto. Por ejemplo, que no cualquiera ingrese a tu computadora y si ingresa a tu computadora no va a tener acceso a ciertas partes. Sí, limitar. Eso es lo que Ya. pretende. Ajá, Gracias, ingeniera. por nada. Esto todavía se los coloqué, pero es parte de lo que vamos a ver también. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniera, yo creo que no. ¿No? No se van a desconectar, por favor. Denme un segundito. Permítanme. Solo ya se me estaba olvidando la asistencia. Ingeniera, Mande. ahorita que voy a tomar asistencia, hubo un compañero que me llamó hace unos 15 minutos que se fue la luz en su área, me comentó, pero estuvo la mayor parte de la clase. Ya, ¿quién era? Es Eric Porrayo. Sí, porque habemos 34 y éramos 35. De acuerdo, ahorita lo voy a apuntar, dame un segundo. Espérame. Poner acá. Operativos. Eric Borrayo, ¿va? Sí, ingeniero. Borrayo, de acuerdo.
Listo. Ya tomé asistencia. Recording stopped. Bueno, ya hoy sí ya los dejo descansar un poquito. Que tengan una feliz tarde y un buen fin de semana. Y a cuidarse mucho. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Gracias, ingeniero. Que ingeniera. pase Gracias, feliz fin de ingeniera. semana y Gracias, un feliz ingeniera. día. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde, buen fin de semana. Cuídense, feliz tarde. Gracias, igualmente. Bye, bye. Feliz tarde, ingeniera. Feliz tarde, cuídense. Sí te tomé, Douglas.